maman shandale mekia baban sotuki nena naya kia. Ishoku tu nietu shone nanan suiki niamande. Mando toata la mazoka. Oh, abando tu ni mansa. Oh, que te mando tu ni manaya. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Vamos a hablar en lenguas. No, no vamos a hablar en lenguas. Vamos a hablar acerca del don de lenguas. Así es. De cuál es el verdadero don de lenguas. Cómo lo enseña la Biblia realmente en comparación con lo que algunos hombres hoy llaman hablar en lenguas. Y de hecho afirman que ellos hablan en lenguas. Ahora, hermano Andrés, para saber la verdad, la realidad acerca de algo, ¿qué debemos hacer? Sí, bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la fuente. Si queremos conocer la verdad de algo, si queremos saber qué es lo que realmente algo es, lo que Dios, por ejemplo, quiere en cuanto a su voluntad, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, a la fuente directa, que es la palabra de Dios. Y sobre esto de hablar en lenguas, sobre el don de lenguas, es necesario ver qué dice la palabra de Dios. Así es. Vamos entonces a ir a esa fuente. En la historia, cuando por primera vez el Espíritu Santo reveló ese don de lenguas, esa obra milagrosa. Vamos a Hechos capítulo 2. Muy bien. Vamos a leer del versículo 1 al 11 para que por favor abra su Biblia o nos siga en la lectura. Listo, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así es. Aquí vemos cuando por primera vez el Espíritu Santo otorgó este don a los apóstoles que estaban reunidos en este aposento alto. Vemos la figura allí de lenguas repartidas sentándose sobre ellos como de fuego, pero también aprendemos que el Espíritu Santo, cuando llega sobre ellos, ellos son llenos del Espíritu Santo, la consecuencia es que comienzan a hablar en otras lenguas. Es interesante porque dice que no están hablando en un tipo específico de lengua, sino que está haciendo referencia a que hablaban en otros idiomas. Otras lenguas. Otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, normalmente cuando las personas leen este pasaje, hoy día, escuchando el balbuceo que ya conocemos, de estos hombres hoy que afirman hablar en lenguas, creen que el hablar de lenguas que ellos practican hoy son este hablar en otras lenguas que aquí la palabra de Dios en Hechos 2:4 nos está enseñando. Pero hay que leer el contexto, amables oyentes. ¿Qué hemos aprendido? ¿Un texto fuera de su contexto es? Un pretexto. Un pretexto para enseñar algo falso. Así que quiero que nos acompañen juiciosamente a leer el resto del pasaje, al menos hasta el versículo 11, y vamos a aprender de qué trata. Leamos los siguientes pasajes, hermano. Perfecto, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Wow. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Wow. O sea, prestemos atención en el milagro que está sucediendo aquí. Claro. Están los apóstoles, que eran galileos. Esas personas los distinguían de que... o sea, como que se notaba quiénes eran galileos, ¿ya? O sea, como cuando alguno ve un porteño y dice... Este es de Buenaventura. Usted es de Buenaventura. Fijo de Buenaventura. Entonces ellos ven, bueno, este man es Galileo, estos hombres son galileos. Y como que ellos le están escuchando hablar
en el idioma en el cual ellos habían nacido. Habían varias gentes allí de todas las naciones. Entonces, el milagro allí, pensemos en esto, es como que, bueno, un apóstol lleno del Espíritu Santo habla en otra lengua, pero cada una de las personas que están allí le escuchan en su propio idioma. Es decir, no es una traducción normal, sino es como una multitraducción. Habla el apóstol en una lengua y está allí el portugués, el inglés, el africano, y cada uno le está escuchando esa misma palabra, pero en su propio idioma. Una multitraducción, algo que hoy día eso es imposible que se pueda lograr. Entonces, se está transmitiendo un mensaje realmente a cada una de esas personas. Pensemos en esto. Es una lengua que se está hablando. Y por eso la gente está asombrada. Porque la gente sabe ellos de dónde son. Exactamente, eso es muy importante. Sabe ellos que ellos de un día para otro no van a aprender a hablar ese poco de idiomas. Allí algo está pasando. Ese es el milagro del Espíritu Santo, el verdadero don de hablar en otras lenguas. Vamos a seguir leyendo los pasajes que nos van a revelar la cantidad de personas que habían allí y sus diferentes lenguas. Del 9 al 11, por favor, hermano Andrés. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Wow! Miren la cantidad de personas de diferentes lugares con lenguas distintas, y en el verdadero don de hablar en otras lenguas estaban escuchando a los apóstoles las maravillas de Dios. Es interesante eso, ¿no? Porque dice claramente que les oían, es decir, que les entendían claramente que lo que ellos estaban hablando, lo que estaban anunciando, eran las maravillas de Dios. O sea, yo me pregunto, cuando yo escucho ese balbuceo, cuando escucho ese famoso hablar en lengua, es bueno preguntarse, ¿no? A los oyentes, ¿entienden algo realmente? Estamos escuchando allí las maravillas de Dios. Usted ve en esas iglesias, esos hombres, en sus transmisiones que hacen con ese balbuceo y esa locura. Estamos recibiendo allí las maravillas de Dios, la estamos entendiendo, la estamos escuchando en nuestro propio idioma. En mi caso, en el español mío, yo personalmente les digo, yo allí no escucho las maravillas de Dios. Yo escucho balbuceo, zapateo, de toda cosa, menos las maravillas de Dios. Pero en el verdadero don de lenguas, las personas, eso no era lo que podían recibir en su propio idioma. Es el verdadero don de lenguas. Era algo que ellos podían comprenderlo de una manera sencilla. Y eso quiere decir, o nos confirma lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 10 y 11 nos enseña, hermano Andrés. Listo, 1 Corintios capítulo 14, versículos 10 y 11. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Así es. Entonces, esas lenguas, ¿por qué las personas podían escuchar en su propio idioma las maravillas de Dios? Porque eran idiomas. Y Pablo está diciendo que hay tantas clases de idiomas, pero ninguno carece de significado. Todo lo que se diga que es un idioma, que es una lengua, es porque tiene un significado. Exactamente, pero si ese idioma yo lo entiendo, le voy a dar un significado, pero si usted me viene a mí a hablar de francés, italiano, portugués, ¿qué significado le voy a dar yo si yo no tengo? Si usted apenas su españolito ahí. Exactamente, no le voy a dar, y como yo, si yo le hablo a usted italiano, usted también no le va a dar un significado real porque no lo va a entender. Yo no voy a valorar esas palabras. Leamos el versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero, que es lo que estamos hablando, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Amados oyentes, esto lo está enseñando en la palabra de Dios. Y recordemos que en 1 Corintios 14 Pablo quiere hablar de este tema, del don de lenguas, para que los hermanos en Corinto entiendan realmente la naturaleza de esto. Ahora, aquí se está hablando de idiomas realmente. Todo idioma tiene que, según Pablo, tiene significado y sus palabras tienen valores.
O sea, se puede entender. Yo puedo buscar un traductor, yo puedo buscar el significado. O sea, se puede utilizar herramientas para comprender. Pero en el balbuceo de hoy día, que hablan como hablar en lenguas, ¿qué idioma? ¿De dónde podemos valorar palabras allí? No hay ni subtítulos de apoyo. O sea, que no hay absolutamente nada. Puro engaño, pura fascinación de los hombres. Y ojo que esto es importante, porque ese don de lenguas, revelado en las Escrituras, que es un idioma, idiomas que se pueden entender, tenían un propósito que era edificar. Se debía hacer en orden. Y si no había un intérprete, no se podía hablar en otras lenguas. Vamos a ver si el mover de hoy de ese hablar en lenguas, de muchas iglesias, de muchos hombres, cumple con estos requisitos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versos 26 y 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Para qué? Edificación. ¿Y qué es edificarse? Claro, obviamente, cuando yo me edifico, primeramente cuando comprendo, entiendo que aquello que se me está diciendo o aquello que se me está transmitiendo. Un crecimiento mental, Exactamente. un crecimiento espiritual, que viene a través de yo entender un mensaje, en este caso de parte de Dios, que es dado a través, dice aquí, de doctrina, de revelación, pero también dice lengua e interpretación. Ahora, lengua aquí es, obviamente, lengua extraña, idiomas que la gente que lo recibe naturalmente no lo entiende, pero a través de un intérprete se puede valorar el mensaje que se les quiere dar. Ahora, versículo 7, ¿cuál es el orden de hacer esto? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Ah, pero ahora estos hombres modernos que se la dan, que hablan en lenguas, no todos hablan a la vez. No, todo el mundo está por allá, charramaitón. O sea, cada quien está por su lado tirando palabras a lo loco. Exactamente. Y pues hasta no sabes un intérprete. Bueno, ¿y el intérprete dónde lo dejaron? No, pues no sé. No, O- no o- está. ¿O será que sí, nosotros de pronto tampoco le entendemos al intérprete? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Como hemos hablado, o sea, pensamos en el intérprete. Si no está el intérprete, no hemos visto el intérprete hasta ahora en ese hablar de lengua de los hombres. Si no hay el intérprete para que podamos escuchar las maravillas de Dios, ¿por qué siguen hablando? Claro. Que callen la iglesia. Vea, cállese. Si va a hablar algo que nadie le va a entender, cállese. Váyase allá a su casa, a un cuarto escondido y háblelo para usted. Si usted es que usted lo entiende. Y para Dios, si es que Dios le entiende. Porque eso no es un idioma. Y los idiomas, acabamos de leer que dijo Pablo, que todos tienen significado. Ninguno carece de significado. Entonces, si ese balbuceo de hoy no tiene significado, peor aún. Usted tiene que escapar de eso, amable oyente. Así es. Entonces, es algo que se debe tener muy presente y eso es muy importante, hermano. Si a la iglesia llega un hermano, un predicador, digamos que viene de Estados Unidos y su inglés, solamente habla inglés, ¿verdad? Su inglés nativo. Y viene aquí a Buenaventura, pero habla inglés solamente. No le entendemos absolutamente nada. Dice, no, es que yo quiero edificar a la iglesia, yo quiero predicar a la iglesia. Es el deseo de él. Es el deseo de él, ¿verdad? Hacerlo. Pero resulta ser que ni usted ni yo, ni hay ningún hermano que pueda interpretarlo. ¿Qué hay que hacer en ese momento? No, o sea, él no puede hacer No eso. puede. O sea, hay que buscar la forma de hacer entender de que no le estamos comprendiendo el mensaje, vea. Exactamente. No, hasta que no tengamos un intérprete, no le podemos escuchar, tiene que callar. Y los hermanos, debe haber un hermano que hable el mismo idioma de la iglesia para que le comparte entonces las maravillas de Dios, el mensaje de Dios. Ahora, Pablo dice algo muy importante en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. En el 18 Pablo, fíjese lo que dice, amables oyentes, hermano Andrés. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Lo que quiere decir a Pablo allí es que obviamente por su ministerio de estar en otros lugares, por esa razón, él tenía esa oportunidad, ese privilegio de poder usar ese don con más frecuencia por sus distintos viajes. No se está refiriendo a mantener horas en un cuarto o en un lugar
diciendo palabras sin sentido. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que él habla en lengua más que todos ellos por la operación que hacía de estar en un lugar y en otro. Y sus Es natural, ¿no? estudios, porque sabemos que Pablo era un hombre ilustrado, estudioso, etc. Exactamente. Ahora, pero en la iglesia, ¿cómo se comportaba, hermano Andrés? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Imagínense. O sea, y el énfasis allí, o sea, dice, prefiero hablar 5 palabras. Obviamente Pablo no va a hablar 5 palabras, pero está exagerando para entender, para que comprendamos el énfasis de la importancia de que la iglesia entienda lo que se está hablando. Perfecto. No tiene sentido si la iglesia no está entendiendo nada, si es balbuceo, si es locura. Eso no tiene sentido. La iglesia, la idea es enseñar también a otros. Por eso la ilustración es que la Biblia nos muestra y la que nosotros hemos intentado dar es para que nosotros avancemos en esto. Leamos el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Es decir, hay que razonar, amable oyente. Dios quiere que razonemos. No quiere que sigamos cosas a lo loco, sin pensar, sin razonar, sin entender, simplemente por mera motivación, emoción, y porque un hombre diga que esto me lo dio el Espíritu Santo de Dios. No, el Espíritu Santo no hace esas cosas. No lleva a la gente a comportarse de esa manera loca. Espero que hasta aquí esto le haya bendecido y ayudado, porque lo tercero que vamos a ver en el próximo video es que este don verdadero de hablar en otras lenguas, en otros idiomas, iba a tener un fin, iba a ser limitado. Algún día se iba a acabar. Así que le hacemos esa invitación, hermano. Exactamente, le hacemos esa gran invitación primeramente para que continúe en los próximos videos que vamos a concluir este tema tan importante, hermanos, y todos aquellos amigos que escuchan estos videos. Así lo que queremos es precisamente ir a lo que dice la palabra de Dios, de que usted comprenda cuál es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden, y eso es lo que quiere que usted y yo tengamos. Si le gustó este video, compártalo con otros. Compártalo para que otros también puedan edificarse, para que otros también puedan conocer la voluntad de Dios para su vida. Y también le hacemos la invitación para que nos puedan acompañar a nuestro culto, reuniones presenciales, todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y los domingos desde las 9:30 de la mañana. ¿En dónde es? En el edificio Santa Elena, aquí en el centro de Buenaventura, edificio Santa Elena, apartamento 405, piso 4, bloque B. No hay perdedero. De hecho, en nuestra página de Facebook hemos subido el video de cómo llegar acá, a este lugar de reunión. También damos estudios personalizados. Si usted quiere puede contactar con nosotros, pero la idea es que aprendamos, avancemos y crezcamos en el modo de pensar, seamos maduros en el modo de pensar, porque estos temas, si la gente no lo entiende, los lleva a usar mal la palabra de Dios y totalmente pues perder su salvación, no conocer al verdadero Dios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga y pues nos vemos en el próximo video.